No te puedes perder esta receta de espagueti con tomate, porque además de que es muy fácil con poquitos ingredientes, de verdad que queda muy rica, que decidí compartírselas en este video, además de que ya se las había puesto en el en vivo del sábado. Pero bueno, pues ¿qué te parece si me acompañas a preparar? Para empezar te muestro cómo preparo los tomates para no utilizar de los que vienen enlatados. Usaremos 600 gramos de tomate o jitomate, roma o guaje como tú lo conozcas, y para pelarlos fácilmente les hacemos un tipo de X con un cuchillo tal como te estoy mostrando en el video. Los colocamos en una olla con agua fría y los llevamos a hervir. Te darás cuenta cuando ya estén listos porque se verán ligeramente suaves y se abrirán por la parte que cortaste. Así vas a poder retirar la piel fácilmente como te estoy mostrando en este momento. Y si has visto Stranger Things, estoy segura de que eso te recuerda a algo. Así que mejor pues lo que voy a hacer es que ya le voy a quitar toda la piel en este momento. Y después voy a cortarle el tallo, que es una parte durita. Eso sí, vamos a quitarle toda la pulpa que vamos a utilizar. Posteriormente dividimos por la mitad. Y aquí ya puedes cortar todo tu tomate en trozos pequeñitos y así utilizarlo. Pero también puedes quitarles las semillas como hago yo con una cucharita y ya después las voy pasando por un colador porque ese juguito nos va a servir. Y sí sé que pensarás que es un relajito quitarles las semillas, pero hay personas a las que no les gusta verlas en su pasta. Pero bueno, vamos vaciando el juguito en la jarrita con los tomates que ya hemos picado y vamos a seguir cortando en trozos a los que ya les hemos quitado la semilla. Juntemos todo hasta llegar a los 400 gramos o el equivalente a 2 tazas. Y si puedes ya comprar los tomates pelados enlatados y hasta ya los venden picados, pero en México sale más caro y no se consiguen en toda la República, así que bueno, esto que te muestro te va a ayudar y créeme que no te lleva mucho tiempo. En fin, vamos a la estufa, encendemos a temperatura baja y agregamos un poco de aceite de oliva a un sartén. Colocamos de 2 a 3 dientes de ajo finamente picados, seguidos por un cuarto a media cucharadita de chile quebrado. Y aquí aprovecho para recordarte que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Mezclamos y cocinamos por 1 a 2 minutos aproximadamente a que el aceite tome el delicioso aroma de la mezcla de ajos y chile quebrado. Pasado este tiempo añadimos un cuarto de taza o 30 gramos de aceitunas cortadas en cuartos. Seguimos con una cucharada de alcaparras y después vamos a mezclar y freír por unos 3 a 5 minutitos más a temperatura media baja a baja para que así no se queme nada. Ahora que si no te gustan ni las aceitunas ni las alcaparras, puedes omitirlas y hacer esta salsa solo con ajitos, chile quebrado y tomates. Pero bueno, mientras tanto vamos a poner a hervir agua en una olla grande porque ahí vamos a cocer nuestro espagueti. Y aquí en lo que reviso cómo va la mezcla me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu pasta favorita? La mía es esta. Si decides probarla y te gusta, te invito a que te suscribas al canal. Ok, continuemos vaciando los 400 gramos de tomates en trozos con todo y su jugo que preparamos al inicio. Les añadimos sal, recuerda que la cantidad es al gusto, y pimienta negra molida, igual al gusto. Posteriormente vamos a agregar un cuarto cucharadita de azúcar que ayuda a contrarrestar la acidez de los tomates. Mezclemos y dejemos a temperatura baja por unos 10 a 15 minutos aproximadamente porque así se van a amalgamar los sabores y va a quedar mucho más rica la salsa. Pero eso sí, de preferencia cúbrela con la tapa del sartén que estés utilizando para que así no se evapore tanto y no esté brincando tampoco y se llene de salsa toda tu cocina. Bueno, después de algunos minutos el agua para la pasta está hirviendo. Retiramos la tapa, agregamos suficiente sal. Yo le pongo unas 2 cucharaditas, pero recuerda que la cantidad es a tu gusto. Colocamos 200 gramos de espagueti y vamos bajando con cuidado con una pincita o con una cuchara. Nada de romperlo. Como el agua está muy caliente, es fácil ir doblándolo.
y ya ahí vamos a cocinar el tiempo que indique nuestro empaque. Ahora aquí la salsa ya estuvo cocinándose a fuego lento por unos 10 minutos aproximadamente, así que pues ya podemos probar y ajustamos de sal y pimienta de ser necesario. Para mí aquí ya está perfecta, voy a volver a taparla y voy a esperar a que el espagueti ya esté listo. Que por cierto, recuerda ir mezclando de vez en cuando para que así no se pegue. Y llegado el tiempo que indica el empaque, prueba tomando uno de los espaguetis y debe sentirse suave, pero en el interior debe poner muy poquita resistencia. Eso quiere decir que ya está perfecto, así que vamos a ir incorporándolo en nuestra salsa tal como te muestro en el video. Ponemos unos 40 a 60 mililitros del agua con la que cocimos la pasta y mezclamos a integrar. Puedes ayudarte de 2 palitas para que así se incorpore todo mucho mejor. Y vamos a seguir cocinando en la salsa por 1 a 2 minutos más o hasta que la pasta ya esté suave, pero sin que se desbarate. Retiramos y así de fácil ya tenemos listo un espagueti con tomate que, créeme, no necesita nada de crema para estar delicioso. Y es perfecto para acompañar tus platillos como pollo o res o así solito, estoy segura que te va a encantar. Lo único es que te advierto que esta pasta es peligrosamente adictiva. Una vez la pruebes querrás más y más. Pero bueno, espero que esta receta sea de tu agrado y te ayude muchísimo. Aprovecho también para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.